Soy el pastor Cho Sung-wook. Quiero compartir el evangelio que la Biblia habla. ¿Cuál es el evangelio de la Biblia? Empezamos este canal para compartir esto. Realmente, por la gracia del Señor, Dios me ha permitido fungir para compartir el evangelio a varias naciones. Me ha dado ese privilegio. Y cuando se le pregunta a muchas personas cuál es el evangelio, especialmente a los cristianos y especialmente a los líderes laicos y los pastores, cuando se les pregunta cuál es el evangelio, se ofenden, porque piensan que el evangelio es algo muy básico y piensan que es una pregunta ofensiva el preguntar cuál es el evangelio. Por eso al preguntarse cuál es el evangelio se enojan mucho y dicen esto y lo otro. Por eso es que algunos dicen, bueno, la Biblia es el evangelio. Otros dicen, Jesús es el evangelio. Y hay varias otras respuestas. Claro que es cierto, claro que la Biblia es el evangelio. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia de esto? Podemos decir que eso es la definición del evangelio, y claro que Jesús es el evangelio, pero ¿quién es Jesús? Eso es el evangelio. Y, por ejemplo, en Corea no hay mucha gente que se llama Jesús, pero en todo el mundo hay varias personas que sí se llaman Jesús. Claramente, no hay otro Jesús que haya cargado la cruz. Pero lo que les quiero decir con este punto es que lo importante es conocer claramente, exactamente quién es Jesús. Y si ustedes lo notan después, esta es la definición y la conclusión del evangelio verdadero. Por eso es que en este tiempo y en el siguiente video yo quiero compartir puntos generales acerca de la Biblia. ¿Cuál es el evangelio que la Biblia habla y por qué fue escrita la Biblia? Esto es lo que quiero examinar con ustedes. Ustedes tienen un conocimiento básico. Cerca de 1600 años han transcurrido y cerca de 400 autores son los que escribieron los libros de la Biblia. Y todo ello fue escrito por un punto, por un objetivo. Realmente, la Biblia tiene el centro en Jesús y es cristotélica. Es decir, no solamente fue escrita con el centro en Jesús, sino toda la Biblia está avanzando para guiarnos a Jesús. Es cristotélica. Por eso es que la Biblia es el libro acerca de Cristo para salvarnos. Por eso es que la Biblia tiene varias características. Primeramente, la Biblia es acerca de Dios, es la palabra de Dios, el libro de la palabra de Dios. También la Biblia nos dice que hay un principio y un fin. Cómo es que fue creado todo el universo, toda la humanidad y cómo va a concluir. Y también nos dice cuál es el camino para que el ser humano sea salvo. También podemos ver la creación, podemos ver el final, podemos ver todas las cosas. Es decir, los seres espirituales también que operan, aunque no los veamos, también están mencionados en la Biblia. Hay muchas características en la Biblia, pero en la Biblia nosotros vemos que la Biblia misma se describe en ciertos versículos. Esto es muy importante. Uno de ellos es 2 de Timoteo capítulo 3. Podemos ver en el versículo 15 que nos dice que desde joven has conocido las Escrituras y que dice que las Escrituras nos pueden hacer salvo por el conocimiento de la fe de Cristo Jesús. Es decir, la Biblia nos dice que estas Escrituras nos dan la sabiduría para tener la fe para la salvación que es en Cristo Jesús. Es decir, la salvación la podemos obtener a través de la Biblia, pero esto es a través de la fe que está en Cristo Jesús. También en el versículo 16 nos dice que toda la Escritura fue inspirada por Dios. Hay muchos versículos que son similares a este. Por ejemplo, en 2 de Pedro también nos dice que solo las personas inspiradas por el Espíritu Santo escribieron la Biblia. La Biblia fue inspirada por Dios. Especialmente es un libro que Dios ha escrito. Fue a través de los autores humanos, pero la palabra de Dios es transmitida a través de esta Biblia. Y a través de esta Biblia podemos obtener la verdadera salvación. Primera de Pedro 1:23 nos dice que somos renacidos no con una simiente corruptible, sino con una simiente incorruptible que siempre existe. Es la palabra de Dios que siempre permanece.
Esta Biblia es un libro que Dios nos ha entregado y es acerca de Dios, y a través de esta Biblia nosotros podemos ser salvos. Eso es lo que registra la Biblia. Y así es como es para los creyentes, que sirve para la edificación, para redarguirlos, para edificarlos. Y que esta Biblia es capaz de todo lo bueno que Dios tiene para nosotros, toda la buena obra de Dios para nosotros. Así la Biblia está escrita para guiarnos de esta forma. También en los Salmos dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Es decir, la Biblia nos está guiando. También este libro, que es la Biblia, es un libro de profecía y de cumplimiento. Dios nos ha dado la palabra. Esta palabra no tiene más opción que cumplirse. En Mateo 5, también 18, nos dice que el Señor dijo: de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una coma, ni una jota será exenta del cumplimiento de esta Biblia. Así que esta Biblia se cumple inequívocamente. Así que esta Biblia fue reunida por el Señor, fue mandada por el Señor, y también el Espíritu de Él cumplirá esta Biblia. Así que hay varias características de la Biblia. En especial, Hebreos también nos dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, en Hebreos 4:12. Así que en la Biblia también vemos muchas características. En especial, nosotros vemos que Dios, en vez de permitirnos varios milagros o muchos tipos de poder, el hecho de que Dios nos haya dado la Biblia en sí es algo sorprendente. Es decir, la Biblia en sí es suficiente. Muchos podrían hablar de cómo son las profecías hoy en día, cómo son las lenguas hoy en día. Hay varios debates. Pero para todo esto, la Biblia es suficiente. No hay nada más necesario que la Biblia. Es suficiente. Lo podemos entender así. Esta Biblia, que es tan sorprendente, nos sigue hablando de una cosa. Nos habla acerca del Salvador, nos sigue hablando de ese Salvador. ¿Por qué es esto? Porque el único camino para ser salvos es el Cristo. Esta Biblia nos explica acerca del Cristo, y solamente a través del Cristo podemos ser salvos. Así que hemos hablado de características generales de la Biblia. En el siguiente video hablaremos entonces de por qué fue escrita la Biblia exactamente. Esto es lo que compartiremos. Muchas gracias.